Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con ustedes, qué alegría cerrar la semana con Rafael García Villegas. ¿Cómo estás? Mi querida Laura, muy contento de saludarlos en este viernes. Muy buenas noches también a Noé Romero en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y antes de dar inicio, un abrazo muy grande y nuestra gratitud a todos los músicos. Hoy es Día del Músico. Efectivamente. Tendremos música Hoy. este viernes en el estudio, pero de manera particular a todos aquellos que hacen música, nuestro respeto. Qué bueno, nuestro pues agradecimiento. la verdad es que aquí hablamos permanentemente de esta manifestación sin la cual el mundo sería otro, la vida sería muy difícil de sobrellevar sin la música. Y Rafa, ¿te parece bien que comencemos con un asunto que en los últimos días pues, ha sido el gran tema que se ha estado discutiendo y es el presupuesto de egresos de la Federación para el 2020? Y en el rubro de cultura, ¿cómo queda la situación? Vamos a conocerlo. El presupuesto para cultura durante el 2020 será de 13.517.5 millones de pesos. Esta cantidad contempla 150 millones extras que los diputados autorizaron en el último momento. Así lo anunció la titular de la Secretaría de Cultura. El INA, el INBA, todas las unidades tienen aumento. El INA, el INBA, el CCC, IMCINE, todas las unidades tienen aumento. A todas las unidades que tienen vida sustantiva, en donde hay un decrecimiento importante es en la Dirección General de Administración, que esto es uno de los compromisos que hicimos para destinar a lo sustantivo. Los 150 millones extras se destinarán para el apoyo a proyectos culturales que entran en el ramo S268, es decir, apoyo a instituciones estatales de cultura, infraestructura de los estados, a las culturas municipales y comunitarias, a las ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, para la restauración de monumentos y bienes artísticos de propiedad federal y apoyo a festivales artísticos. Son 6 vertientes, son las vertientes que se dictaminaron públicamente en convocatorias y van a continuar estas vertientes abiertas para fortalecer los apoyos a la creación. Esto tiene que ver mucho con uno de los principios de la Secretaría, que es la redistribución de la riqueza cultural, que no todo quede aquí, con el tema de, por ejemplo, uno de los temas que tiene que ver con festivales. Los festivales alrededor del país programan, dan trabajo artístico, pues redistribuyen lo que sucede en un lugar y sucede en una capital de algún país. Entonces esto va a estas vertientes. Para el 2020, el presupuesto contempla recursos para terminar de recuperar el patrimonio que se vio afectado por los sismos del 2017. Esta cantidad será de 333 millones de pesos. Ahora hay un presupuesto menor porque se está saliendo ya de esta emergencia. ¿Cuánto se va a destinar para reconstrucción? Creo que son 300, pero son 300 millones, sí. ¿Ya con eso se cubre todo? Pues estamos esperando que con eso se concluya esta catástrofe al patrimonio que sufrimos después de los temblores. Nunca había habido una situación tan delicada en contra del patrimonio por lo que sucedió en el 2017. Y aquí hay un ingrediente importante del programa de reconstrucción, y este es un llamado en general, el mantenimiento. Si esos inmuebles hubieran tenido mantenimiento, no se hubieran vulnerado de la manera en la que se vulneraron. Entonces, es muy importante que se capaciten manos locales. Además, se contemplan mayores apoyos para la cultura a través de estímulos fiscales. Lo estamos revisando, pero son bajo los esquemas que teníamos de FIARTES y FICINE, que permanecen, pero en el caso de FIARTES había un tope en donde no podían hacerse producciones mayores, ¿no? Entonces eso estuvimos trabajando y estamos revisando ya cómo salió, porque eso tiene que ver con la ley de ingresos. Entonces, una vez que la Secretaría de Hacienda nos lo informe, pero fue un trabajo que se hizo con la Secretaría de Hacienda muy de cerca para poder dar posibilidades de generar también en el tema de las artes, no solamente el cine. El cine históricamente tiene estos montos mayores porque producir cine
es muy costoso, pero también producir, por ejemplo, una ópera o un ballet pues tiene que ver, o otro tipo de manifestaciones como grandes exposiciones, pues tienen un costo mayor. Entonces hay una nueva posibilidad de generar esto, nos importaba para que esas producciones que se anhelan se puedan llevar a cabo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ya estaremos conociendo más a detalle cómo se van aplicando estos presupuestos en cada una de las áreas, cuáles son los resultados que se obtienen con ello. También se hizo otro anuncio que es una novedad en la Secretaría de Cultura, Rafael. Así es, en este mismo contexto, una propuesta para defender y buscar también resguardar y denunciar los abusos contra las mujeres. La Secretaría de Cultura contará con una unidad de género para atender a sus trabajadores y garantizar sus derechos. En primer lugar, anunciar la unidad de género. La Secretaría de Cultura era la única que no tenía una unidad de género. La Secretaría de la Función Pública, sí, increíble. Gracias, y a través de ti, Tania, extiendo el agradecimiento a la secretaria Irma Eréndira Sandoval porque nos aprobaron la creación de esta unidad de género. No estamos hablando de crecer en burocracia, estamos hablando de poner al primer nivel esta preocupación y este trabajo interno en la Secretaría que tiene que ser permanente. Tiene que ver con un espacio de seguridad para denuncias, para que la confidencialidad sea protegida, para que existan espacios seguros para lo que tiene que ver con los temas de acoso que sabemos que suceden, pero tiene también que ver con la capacitación. Además, la secretaria anunció el lanzamiento de Equitativa, Mes de las Mujeres, Jóvenes y Niñas. Este programa contempla una guía con la cual las instituciones del sector podrán crear programas con una visión de género. Una primera etapa se mostrará este 23 y 24 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. Lo que estamos haciendo ahora es lanzar esta guía de capacitación, esta guía de principios, a partir de los cuales hay que tener conciencia en cada uno de los espacios que tenemos, porque es un enorme potencial. Lo que pasa este fin de semana acompaña a la divulgación de esta guía. Y luego, en marzo, serán los recintos ya programados los que muestren esto. Esto no quiere decir, como les digo, que no se ha estado haciendo en algunos casos, ni que se va a continuar haciendo el resto del año. Las actividades de este fin de semana en el Complejo Cultural Los Pinos, los cuales van desde talleres, conferencias, stand de información y exposiciones, serán gratuitas. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, les hemos estado dando cuenta de la llegada de la locomotora Petra al Zócalo de la Ciudad de México. Pues resulta, Rafa, que ha causado sensación. Furor completamente, 130 años de vida, no son poca cosa, y se nota a través también de esta curiosidad e inquietud que ha despertado por tomarse selfies a su lado. A ver. Estática presume los tonos negros, rojos y verdes que la visten. A pesar de sus 130 años de vida, se mantiene firme, sin arrugas, conservada. Así, luce y se luce Petra frente a las cámaras. Profesionales de pequeño formato o de móviles, las fotografías con esta locomotora que transportó armamentos, alimentos y tropa durante la Revolución Mexicana son constantes durante el día. Después de ser trasladada del Museo de los Ferrocarrileros al centro de la Ciudad de México, ella es la protagonista de la Plaza de la Constitución. Es una remembranza de la Revolución, ¿sí? Es primera vez que la traen aquí y por eso nos vinimos, ahora que pudimos darnos una vuelta por acá, tomarnos la foto. Es algo nacional de nosotros, pues de la Revolución, y mi abuelo fue revolucionario. En aquel entonces sí me recuerda a los tiempos de mi abuelo. Los intensos rayos del sol y las rejas que la separan de su público no son impedimento para que Petra descanse de los reflectores. Con sombrero o gorra, de vestir o en pants,
con lentes para el sol o sin ellos, en pareja o a solas, los visitantes al llamado Zócalo capitalino detienen su paso para posar, sonreír, girar y encontrar el mejor ángulo para retratarse con esta máquina que dejó de circular en 1968. Cada vez que yo veo una locomotora, a mí se me estremece el alma porque la verdad es que debería de continuar funcionando nuestro tren a nivel República Mexicana, toda vez que ese tren llevaba y atravesaba por muchas comunidades indígenas y se fomentaba lo que era el comercio. Vengo, me voy a tomar foto con Petra porque pues vengo de Hermosillo y esa foto va a Hermosillo, Sonora. Normalmente yo no la subo a la red, nada más para la familia, se la mando a mi nieto. Es una foto que va a viajar de recuerdo que va a viajar hasta Sinaloa. Petra y sus dos acompañantes, un vagón de pasajeros y uno de carga que llegaron desde Puebla, continúa posando para la selfie, orgullosa de la historia que no se ve, pero sin duda carga. Noticias 22, Karen Rivera. Y hablando de lo que me comentabas hace un momentito, Rafa, respecto a la unidad de género de la Secretaría de Cultura, habría que recordar que es Petra Herrera, una mujer revolucionaria que están olvidadísimas y que no han recibido todavía el trato y el reconocimiento que merecen. Una mujer como ella, que forma un ejército de mujeres, que se va a Torreón, que se suma a la Revolución Mexicana de una manera valiente y desde luego con una gran discriminación, ¿no? Y en cuyo honor se nombra esta locomotora. Ahí está pues la invitación hasta el domingo para tomarse una selfie al lado de la misma. Y en otros temas, la Fonoteca Nacional, Laura, se ha dado la tarea... Sí. Pues de rescatar, hemos hablado de esta memoria así sonora de nuestro país, pero también lo que se está haciendo hoy en día. Efectivamente, en particular en el ámbito del diseño sonoro. Del 25 al 30 de noviembre, la Fonoteca Nacional volverá a ser el lugar de encuentro entre los profesionales de las diversas disciplinas relacionadas con el registro sonoro. El segundo encuentro internacional de especialistas en audio es un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de conocimiento gratuito al más alto nivel internacional, justamente, en torno a las diferentes disciplinas que se desprenden del sonido. La forma en la que la comunidad de audio se ve beneficiada es que se fortalece porque se entra en contacto consigo misma, ¿no? Y se generan redes de trabajo, no solamente vienen a profesionalizarse, sino vienen a conocerse y a dialogar desde sus diferentes trincheras, ¿no? Mediante conferencias, mesas redondas, certificaciones y talleres, el encuentro busca también ser un espacio de formación. Lo que nos interesa es que tanto estudiantes como profesionales puedan tener esa oportunidad de seguirse formando con estos talleres especializados, con clases magistrales, con el contacto con los expertos a nivel internacional. Porque creemos que es súper importante, tenemos la misión justamente de poder fortalecer a la industria desde el área académica. Más de 30 expertos del audio estarán presentes este año. Vienen diferentes ponentes de diferentes países, de Argentina, de Brasil, de España, de Estados Unidos, y también hay 60 actividades que giran en torno a la acústica, a la producción musical, a la investigación, al diseño sonoro para cine, a la sonorización y al audio inmersivo. Viene José Chilitos Valenzuela, que ha trabajado en películas como Star Trek, ha trabajado con Elton John, es mexicano. Viene Gustavo Farías, productor de Juan Gabriel, a dar una plática sobre la psicología que hay que tener con el artista para llegar a un buen resultado. Entre los eventos estelares de esta segunda edición, destaca la mesa redonda en la que participarán Sergio Díaz, nominado al Oscar a Mejor Diseño Sonoro por la película Roma, y Jaime Bax, ganador del BAFTA por su trabajo en El laberinto del fauno, además del macrotaller de diseño de sonido inmersivo que clausurará el encuentro. Sí, este macrotaller es muy importante a nivel nacional y también internacional, hablando en Latinoamérica.
Es la primera vez que se va a realizar un concierto en un formato inmersivo, que es un montón de bocinas alrededor del jardín que vemos ahí atrás. Y pues bueno, vamos a tener como toda la parte de la explicación y educación y compartir el conocimiento de cómo es que se lleva a cabo esta experiencia sonora en la parte técnica, y después cerramos en la noche ya con 2 conciertos en un formato inmersivo. Las inscripciones pueden realizarse en el sitio web fonotecanacional.gov.mx/encuentro, donde también está disponible el programa completo. Para Noticias 22 es Arache Meléndez. Bueno, pues vamos a estar muy, muy presentes en este encuentro. Suena muy bien, ¿no? Suena. Se escucha muy bien. Vamos a ver qué tal. Y antes de la pausa, una trivia. Tienen la pausa para contestarla. Queretano, 1879, productor, fotógrafo, guionista, director de cine, fundamental en la transición de nuestro país del cine mudo al cine sonoro. Descubramos de qué se trata después de la pausa. En la sociedad contemporánea hay temas muy álgidos, muy delicados, que se deben analizar desde una visión muy crítica, como lo hace Silvia Gurrola, sobre cómo la sociedad sufre del comercio y la violencia sexual. Magdalena, a sus 15 años, era una niña alegre e ingeniosa. Un día su carácter cambió y al poco tiempo descubrió que estaba embarazada. Su madre buscó ayuda en la iglesia y el padre le dijo que todos teníamos una cruz que cargar. Magdalena tuvo una hija, producto de la violación sistemática de su padre. Señalada por la sociedad y la iglesia, Magdalena decidió escapar y dejar a su hija con su madre y su tía. En su huida, fue secuestrada y obligada a prostituirse. La historia de Magdalena, sobreviviente del abuso y comercio sexual, nos es compartida en la novela El vínculo impensable de Silvia Gurrola. La novela no es moralista, definitivamente no es moralista. Es una novela que tal cual presenta hechos que, como lo he mencionado, he venido recuperando y recopilando a lo largo de muchos años de trabajo en diferentes partes del mundo. Silvia Gurrola ha trabajado con personas que han sufrido la violencia sexual en Sudamérica, Europa y África. En esta novela, publicada por Textofilia, se habla del machismo, del comercio sexual y de los roles que impone la sociedad a hombres y mujeres. Yo utilizo personajes que están rompiendo con estereotipos, ¿no? Estereotipos que pueden ser sumamente negativos para el ser. Claro que hay muchas maneras de ser, claro que hay muchas maneras de ejercer tu feminidad o tu masculinidad. Y eso lo decide pues prácticamente cada quien. Pero cuando te estás continuamente reprimiendo, eso la psicología nos dice que no te lleva a nada bueno. Cuando estás negando el sentimiento, cuando estás suprimiendo y no hay posibilidades de expresar, eso se convierte o en una adicción o en violencia. A lo largo de la novela conocemos la vida de Magdalena y su hija Abigail, quien la busca desesperadamente para saber por qué la abandonó. Conoceremos a una familia que guarda un secreto que poco a poco los va consumiendo, pero sobre todo, las herramientas que se tienen para salir adelante después de haber sufrido una violencia sexual. La novela tiene ofrece dos herramientas. Una, la biblioterapia, que desde el tiempo de los griegos existía y se utilizaba como una forma de crecimiento humano, de encontrar también esa paz interna. Esto es antiquísimo. La escritura, pues desde el tiempo, desde que Freud, por ejemplo, empieza como padre del psicoanálisis, una de las muchas técnicas que utilizaba, aparte de la hipnosis y otro tipo de técnicas, utiliza también la escritura. Entonces, estoy hablando principalmente de dos que están a la mano de cualquier individuo en la medida que sepa leer y escribir. Entonces, el libro en sí mismo es una herramienta de la biblioterapia.
Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues qué gusto recibir con nosotros al director de cine, a un productor de espectáculos multimedia, Edgar Pulido, con el que hemos platicado en otras ocasiones para Los Constituyentes. Así es. Allá en Querétaro, que conoces muy bien los acontecimientos que han marcado la vida cultural de este estado, de esta ciudad. Y en particular ahora nos vas a platicar acerca de un documental que es producido por Canal 22, que ayer, por cierto, fue presentado en un espacio en la Cineteca de Querétaro. En la Cineteca de Querétaro. Y que, bueno, se trata de un personaje que ya decía Rafa antes de la pausa, no es conocido, no sé si le atinaron, si tuvieron tiempo de buscar. Se llama Miguel Ruiz Moncada. A lo mejor les suena una película de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones que se llama La Mancha de Sangre. Así es. Que es todo un misterio, pero no nada más eso. Un hombre adelantado a su época, ¿verdad? Totalmente. Sí, gracias por la invitación, Laura. Pues sí, Miguel Ruiz Moncada es un personaje que se perdió, fue olvidado por la historia. Y es un pionero del cine mexicano porque él logra transitar del cine silente al cine sonoro de manera exitosa. Él filma el Congreso Constituyente. Él funda la primera productora, una de las primeras productoras de cine en México, la Compañía Cinematográfica Queretana India. La funda en 1916 junto con el gobernador de Querétaro y es un hombre muy cercano a Venustiano Carranza. Y de hecho, en 1917, después de hacer el seguimiento a la campaña de Carranza, estrena un documental que se llama Reconstrucción Nacional, llevando el mismo lema de campaña de Venustiano Carranza. Posteriormente, es el argumentista del Prisionero número 13, que es considerada una de las joyas cinematográficas de México, cuya dirección es de Fernando de Fuentes, y posteriormente es el productor de una película considerada de culto, una película considerada también maldita en la historia del cine mexicano, que es La Mancha de Sangre. Prohibida, censurada. Y mutilada, podríamos decir, ¿no? También. Ya no se encontró en su forma original. Se perdieron las latas, se perdió la película. El personaje además muere en una situación precaria en 1939. De hecho, él no ve ya la película editada ni cuando es exhibida hasta 1943, pero la película tiene la peculiaridad de haber sido también dirigida por un gran artista, por Fito Best. Y el fotógrafo de la película es Agustín Jiménez, un hombre muy cercano a Eisenstein. Entonces es un personaje emblemático, es un personaje que pues pasó y fue olvidado por la historia, y este documental lo que pretende es recuperar su importancia, el valor de su trabajo, y pues el hecho de que considero que se debe de valorar precisamente la importancia de un cineasta que vivió los dos momentos, además vivió probablemente en la época más difícil para hacer cine, que fue después de la guerra revolucionaria, ¿no? O sea, después de la revolución. Entonces creo que pues el documental hace un reconocimiento a la trayectoria de este personaje. Además, Edgar, tú entrevistas a familiares suyos y, bueno, ya estamos viendo alguna entrevista por ahí también, fragmentos, a expertos en cine. ¿Cómo te fuiste llegando de estos materiales? ¿Qué cosas fuiste encontrando? ¿Qué te dijeron ellos que a lo mejor no conocías ni tú mismo? Sí, claro. Pues mira, Miguel Ruiz, digamos, salta a la palestra nuevamente a partir de que se recupera en los 90s. Llega a manos de Francisco Gaitán, llega a manos de la Filmoteca de la UNAM, unas latas donde nada más se decía se estaba escrito La Mancha. Y entonces Pancho Gaitán, el curador de cine de ahí de la Filmoteca, revisa y
y ve lo que contiene esas latas y es cuando aparece la mancha de sangre y se restaura. Entonces la nieta de Miguel Ruiz se dedica a hacer una investigación de su abuelo, que concluye en un libro. Ese libro llega a manos de tu servidor por un investigador histórico de Querétaro, y a partir de ahí es que se hace la propuesta del documental. Ahora, este documental que nos decías, bueno, ayer fue transmitido en pantalla grande, lo puede encontrar la gente en su computadora, en su televisión, a través de YouTube. Así es, el Canal 22 en su espacio de videoteca digital, ahí tiene arriba, hay la posibilidad de ver el documental en internet. Bueno, pues es una buena idea porque además Edgar, de ser un pionero en muchos sentidos, también tenía ciertas audacias desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, ¿no es así? Sí, claro. Bueno, por supuesto. En el caso del único archivo cinematográfico que se conserva del Congreso Constituyente y que se presume la autoría fue de Miguel Ruiz, hay una vista, en ese tiempo así se le decían las tomas. Sí, claro, vistas. Que es una palabra que viene de la imagen pictórica. Así es. Bueno, pues esa vista está considerada una toma extraordinaria, una vista extraordinaria, porque es un recorrido en travel en donde se va descubriendo a todos los constituyentes de Querétaro, al centro Carranza, unos sentados, otros de pie, pero es impresionante porque la calidad de la técnica en el sentido del recorrido, de la pausa del movimiento y de la bien cuidada fotografía, de ese momento que dura poco más de minuto y medio, que además para la época es extraordinaria la duración, porque no había posibilidad de que el rollo cinematográfico durara ese tiempo. Entonces, esa toma, esa vista está preservada, está conservada, la restauró la Filmoteca y se presume que quien es el autor de esa vista es Miguel Ruiz, a partir de las conclusiones que el doctor Aurelio de los Reyes, investigador de cine silente en México, considera como el más probable autor de ese momento fílmico tan importante. Que bueno, lo que busca no es hacer un registro solamente, hay una búsqueda plástica ahí, lo cual es sumamente interesante. Edgar, qué bueno que nos viniste a platicar de ello, si no lo han visto, a verlo, producción de Canal 22. Y buen momento para hablar del rescate de personajes de nuestra historia, en este caso la historia del cine, ¿no, Rafa? Concuerdo plenamente, una doble celebración, una porque nos acompañas aquí, Edgar, muchas gracias, y otra por rescatar la figura de Miguel Ruiz, fundamental para entender también nuestro cine. Muchísimas gracias y véanlo en la página de Canal 22, como también no se pueden perder a continuación cómo los medios de comunicación pueden tomar esta etapa de transiciones para reconstruirse y, por qué no, mejorar su estructura. Esto en Debate 22 con Álvaro Cueva, inmediatamente terminando este espacio informativo. Vamos a una pausa y tenemos mucho más. Cuba se distingue por ser una joya cultural y arquitectónica del Caribe. Vamos a adentrarnos en las calles de La Habana, que celebra 500 años, para descubrir un poco más de sus secretos. La Habana Vieja fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1982, a la par de otros 10 sitios a lo largo de la isla. Además de este legado histórico y arquitectónico, Cuba cuenta con un importante acervo cultural y artístico visible en sus monumentos y la obra que resguarda en sus museos. Todo ello inscrito en el Consejo Nacional de Patrimonio, institución que se encarga de la protección, investigación y promoción del patrimonio cultural de la Revolución Cubana. Su presidenta, Sonia Virgen Pérez Mojena, nos habla del funcionamiento de esta institución. El Consejo es parte del Ministerio de Cultura, que se le ha encargado la tarea de esta acción. Para ello, nosotros tenemos un sistema de instituciones a lo largo de todo el país. Hoy contamos con 336 museos
un museo al menos en cada municipio del país, es decir, a lo que en Latinoamérica se le conoce como museo comunitario. A lo largo del país también tenemos muchos monumentos, hoy declarados monumentos locales o monumentos nacionales, alrededor de 541. Nosotros tenemos todo este sistema, tanto para la protección como para la conservación, y tenemos varios establecimientos que se dedican a talleres que se dedican a trabajar la conservación del patrimonio. A fin de fortalecer el patrimonio, se creó a lo largo del país una red de museos especializados con grupos de trabajo que se ocupan de investigar, aportar nuevas tecnologías y promover dicho patrimonio. Contamos además con especialistas en los diferentes museos nacionales y museos específicos, que para ellos hemos estado creando la red de museos especializados en una materia, que permite que estos museos nacionales puedan contribuir al fortalecimiento en la investigación y en la protección de ese patrimonio que tenemos en los museos. A este patrimonio se suma la nueva escultura que forma parte del Museo Ernest Hemingway, un busto del escritor realizado en bronce por el artista Johan Folkman y donada por el pueblo sueco al pueblo de Cuba. Para nosotros es un gran homenaje del pueblo de Suecia al pueblo cubano al regalarnos esta escultura en el 500 aniversario de La Habana, y contar con esta escultura de Hemingway en ese 500 aniversario, de verdad que es un logro y un reconocimiento al pueblo sueco. Nosotros nunca habíamos añorado, habíamos soñado con tener una escultura de Ernest Hemingway dentro de su finca, cerca de su museo, cerca de su casa donde vivió. Y hoy contar con ella y que fuera el pueblo de Suecia quien la donara, también es un reconocimiento en el 500 aniversario y además un reconocimiento a ese premio Nobel Ernest Hemingway. Para Noticias 22, Guadalupe Alonso y Pepe Quiroga, enviados. Bueno, pues ahora seguimos hablando de la reunión artística. Bueno, todo esto de Cuba se da en el marco de las celebraciones por los 500 años de la fundación de La Habana. Hay nada más medio milenio a cuestas que nos invita a reflexionar sobre tantas historias, sobre tanta pues tránsito político, social, cultural, internacional, a propósito de la llegada también de los españoles hace 500 años a esta isla, claro, cuando se funda la ciudad de la antigua Habana, y cómo ha ido cambiando un lugar que sin duda es testigo mudo, pero muy contundente. Y además un laboratorio social y político. Del siglo XX. Efectivamente. O sea, son 500 años, pero el siglo XX es fundamental en Cuba. Efectivamente, y la historia internacional sin las exploraciones políticas de Cuba sería muy difícil de entender. Y cambiando de tema radicalmente, vamos a celebrar la creación, porque el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes reúne a 113 artistas para ofrecer un encuentro de jóvenes creadores de primer nivel. Con el fin de fortalecer vínculos entre artistas y la sociedad, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, lleva a cabo el encuentro Jóvenes Creadores, donde más de 113 artistas de disciplinas como teatro, danza, música, artes visuales y letras presentan al público en general el resultado de los proyectos emprendidos con el apoyo del FONCA a través de sus distintos programas. Jóvenes Creadores es una de las convocatorias más bellas que tenemos, más importantes. Es una convocatoria dirigida a chavos entre 18 y 33 años, que presentan un proyecto en todas las disciplinas artísticas y durante un año los aprobados, por supuesto, aquellos proyectos que el jurado aprueba, trabajan en el proyecto. Entonces, en el encuentro final, que es el del último del año, se presenta la obra al público. Las actividades continúan el sábado 23 de noviembre a partir de las 10 horas en el Centro Cultural Los Pinos con el Festival Creadores FONCA,
Un evento con funciones de teatro, talleres, danza y conciertos dirigidos a todas las edades, culminando a las 20 horas con el espectáculo 30 años de la banda de rock Santa Sabina. Un festival muy importante de creadores Fonca que cruza, además de que cruza generaciones, cruza los distintos programas que ofrece el Fonca, no solamente jóvenes creadores, sino también Sistema Nacional de Creadores, creadores escénicos, fomento a proyectos y coinversiones. Entonces este cruce interdisciplinario, intergeneracional que ofrece todas las caras del Fonca a la sociedad es muy importante para nosotros. Todas las actividades son de entrada gratuita. Invitarlos a todos realmente a disfrutar de la programación porque de veras es de primer nivel. Noticias 22, Omar Vera. El Palacio de Bellas Artes será la sede del renacer de muchas composiciones a través de la voz y las notas del piano. Como parte de la programación de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes, el bajo cantante Sergio Meneses y la pianista Raquel Waller ofrecerán un recital de voz y piano el domingo 24 de noviembre, en el que recordarán a compositores olvidados e interpretarán piezas de compositores vivos. Vamos a revivir una obra de un gran compositor, Jacques Ibert, en la primera parte, que fue la música que se escribió para la música de Chalyabin, precisamente de Don Quijote. Muy interesante la historia de este compositor. Y proseguimos con una selección de las canciones gitanas de Antoni Dvořák, que son 7 canciones. Hacemos un breve intermedio y interpretamos 3 canciones de Blas Galindo, un gran compositor mexicano. Segunda parte, música contemporánea. Luego recordaremos a este gran maestro Salvador Moreno. Y tendremos el estreno también de obras al piano y vocales de Ariel Waller y del maestro Carlos Vidaurri, 2 grandes compositores vivos. Y en el caso de la voz para bajo, que es un poquito más difícil para la gente, por lo regular están acostumbrados a escuchar tenores, sopranos, pero bajos en concierto es un poquito diferente, entonces por esto vale la pena que nos acompañe. La cita para este recital es a las 17 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Karen Rivera. Un recorrido musical muy ecléctico. Y nacido en la Ciudad de México, el Festival de Cine Experimental y Video nos muestra el alcance que tiene la narrativa fuera de las pantallas. Con el objetivo de brindar un espacio al cine alternativo que apuesta por nuevas narrativas audiovisuales, se lleva a cabo la 5ª edición del Festival Internacional de Cine Experimental y Video. El festival nace en la Ciudad de México, esto con la intención de darle un espacio a películas de bajo presupuesto, de un cine radical, un cine diferente, por así decirlo. Se proyectarán 129 cortometrajes, 8 largometrajes de estreno latinoamericano, una muestra invitada internacional, un performance y una experiencia de realidad virtual. Este año se rinde homenaje al cineasta mexicano Teo Hernández, uno de los principales exponentes de cine experimental y de vanguardia. El festival se lleva a cabo del 25 al 30 de noviembre en distintas sedes de la Ciudad de México. Para consultar el programa visite codecfestival.com. Noticias 22, Omar Vera. La música une, como sabemos, a la gente, los corazones, en esta ocasión también al cine. Por segundo año consecutivo se llevará a cabo Cínica, Festival de Cine de Música en México. El programa de esta edición estará integrado por 13 películas, de las cuales 3 son estrenos en el país. Las cintas serán proyectadas en sedes como la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario, la Filmoteca de la UNAM, el Faro de Aragón, la Cineteca Nacional y Autocinema Coyote. Filmoteca tendremos 4 proyecciones. Arrancamos con el estreno de Esto no es Berlín de Harisama. Vamos a tener una función musicalizada el sábado 7. También tenemos un documental dedicado al Caribe, que habla sobre el metal, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, que son lugares con música totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados. El sábado 7, como te decía, tenemos una función musicalizada por Débora Silver, que es el Puño de Hierro.
esta película mexicana que tiene una cuestión personal en este caso y especial para el equipo, sobre todo porque habla de un tema que el día de hoy está vigente, ¿no? La drogadicción, por ejemplo. Entre los estrenos se encuentra Estación Polar, cinta del director David Holguín, que muestra a una de las bandas más emblemáticas de Ecuador, Mamá Vudú. El festival también incluye conciertos y actividades académicas que se realizarán del 5 al 13 de diciembre. Cerramos el jueves 12 y el viernes 13 en Cineteca Nacional. Me gusta mucho este cierre porque finalmente vamos a tener un documental que hace o habla acerca de esta banda de los años 70 que se llama La Revolución de Emiliano Zapata. La Revolución de Emiliano Zapata empieza como un sueño de algún día tener una banda. Creemos que la música, como parte del objetivo del festival, es un personaje más de estos materiales o un agente de cambio, de transformación, ¿no? Las funciones serán gratuitas y la cartelera podrá consultarse en cinicafestival.com. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues sí, ¿qué sería del cine sin la música? ¿Y qué sería? Tú lo decías al inicio del programa, decía Nietzsche, la vida sin la música sería un error. ¿Y qué mejor manera de celebrar el Día de la Música que con uno de los grandes saxofonistas de todos los tiempos? Diana Stephens va a estar aquí en el estudio después de esta pausa. Volvemos con él. Bueno, viernes de Mirando Música se va a poner buenísimo. En ese día de Santa Cecilia, felicidades a Juan Arturo, felicidades a Deina, felicidades a Eugenio Elías que andan por aquí por el estudio y vamos a mirar músicas. Buenas noches, ¿qué tal, colegas? Buenas noches. Voy a corregir un poco. Él sí es músico, yo soy una especie de amiba que se mueve alrededor de la música. Congratulations. As you may well know, today is Musicians Day. Oh, I did not know Officially, that. Thank you. yes. Le estoy comunicando que es nuestro día oficial de la música. Diana Stephens, ni para qué les digo, toca el saxofón, pero el breviario cultural de hoy es que toca el saxofón tenor, no cualquier saxofón, tenor saxophone, como dirían por ahí. Welcome. Thank you. Bienvenido. Great to be here. Por supuesto, ya saben los que nos ven con frecuencia por qué está Dane aquí. Porque mañana a las 8:30 toca en el Cantoral con su cuarteto, del que les vamos a hablar después. Mañana, sábado, 8:30 en el Cantoral y a las 5 de la tarde, la tradicionalísima Masterclass o clase magisterial. So, I would like to start with something that made me sort of think. I read this very peculiar comment by James Hale in Downbeat that your CD, Gratitude, it sounded to him like film music. Please elaborate just a touch. Do you agree? Was that your intention or what? I can agree with that. I actually was a film scoring major at Berklee College of Music. I quit, but I love film music. Ennio Morricone, many great film, James Williams, Terrence Blanchard. So there is something of that. I think so, but in all my music that I write, I think is got this. Esto que me acaba de decir me parece interesantísimo. Le pregunté sobre un comentario que escribió James Hale en la revista Downbeat, que por si no lo saben es la Biblia del jazz, que decía James Hale que la música, sobre todo del más reciente disco de Dana, que es Gratitude, que es del 2017, que le sonaba con música de cine. Y me cuenta, y le pregunté, ¿es cierto o aquel alucinó? Y me dijo, no, sí es cierto. Y me cuenta lo que yo no sabía, que mientras estudiaba en el famosísimo Berklee College of Music, además del saxofón, estudió scoring para cine, es decir, composición de música para cine, y que admira a Morricone y a toda esta gente. Entonces, si ustedes escuchan la música de Dana, él me lo acaba de decir, van a escuchar música con intención narrativa, descriptiva, etc. Now, is Berklee that absolutely magnificent school they say it is? I may be biased. Tell us about it. But I do think it is. It wasn't my first choice of schools to go to, actually, but I got a scholarship, so I had no other choice. It's a meeting ground for so many different cultures. It's a grand international school, so I learned a lot about other musics from Africa, from South America, and I still am great friends with many people I went to school with. So. Mencionaba yo que Dana estudió en la famosísima escuela o colegio Berklee de música ahí en Boston, y le pregunté su opinión sobre si es realmente esa enormísima gran escuela que es, y me dice que pues, él está prejuiciado por razones evidentes porque él es exalumno de ahí, pero me dijo una cosa muy interesante, que no fue su primera elección de escuela de música, pero era la escuela en la que había una beca, entonces él entró a Berklee gracias a esa beca, y lo interesante,
lo más interesante que me dice al respecto es que como es una escuela tan cosmopolita, él conoció ahí música del África, del Asia, de América del Sur, músicas del mundo, por decirlo así, y que eso todavía lo tiene muy marcado en su propia música, y esto no deja de ser interesante. Les recuerdo que Dana Stephens está aquí porque mañana en el Canto Oral toca a las 20:30 horas con su cuarteto. A las 5 de la tarde, previamente, masterclass. Y novedad, nos acaba de comunicar Eugenio Elías, ya saben quién es, el que siempre nos trae los jazzistas espectaculares que tenemos aquí, que hay el domingo a la 1 de la tarde, también se van a presentar en el Centro Cultural Los Pinos, así que tienen 2 oportunidades para ver y escuchar a Dana Stephens aquí. I also read a very impressive roster of teachers you had at the Thelonious Monk. I mean, Terence Blanchard, great trumpet player, Wayne Shorter, a great saxophone player, and Herbie Hancock, no less, Herbie Hancock. Now, drop us a couple of names, or maybe tell us how they have influenced your music. I also remember Dave Holland coming, and John Schofield. Okay, Dave Holland, John Schofield. A lot of my heroes came, Christian McBride. The school was great. I mean, all of those guys are still like my brothers and sister. Gretchen Parlato was also part of this group. Yes, great singer. Right? Yeah, quite awesome. Awesome. And it was just a great learning experience. I learned so much from Terence as a composer that I still use a lot of his what he would assign us. I still use sometimes in writing new songs, like giving myself 30 minutes. That's it to write a song. And you have him and his teaching in your mind. Oh, for sure, for sure. Yeah. Además de los nombres que ya les di, hay un trío de nombres que ya les mencioné que a mí me impresionan mucho. Además de estudiar en Berkeley, estudió en el Thelonious Monk, en la escuela Thelonious Monk, que lleva el nombre de uno de los grandísimos jazzistas de todos los tiempos. Y estudió con 3, entre otros, de los enormísimos jazzistas contemporáneos. El gran trompetista Terence Blanchard, o Terry Blanchard, Wayne Shorter, saxofón absolutamente de primera, y también Herbie Hancock, que es un pianista fundamental. Le pregunté a Dana a quién más recuerda a sus maestros y mencionó algunos nombres, entre los cuales yo destacaría John Schofield, por supuesto fundamental, Christian McBride, a quien hemos mencionado porque ha sido también maestro y o colega de otros jazzistas que han venido, y alguien a quien me encantaría que pudiera venir algún día. Eugenio, tienes tarea. Ojalá que pudiera traer aquí a Gretchen Parlato, quien también fue colega maestra de Dana allá. Y lo que me cuenta de particular es que a veces él se pone el reto de voy a componer una canción nueva. ¿Sí? Dice 30 minutos y a escribir como un reto. Y me dice que siempre tiene por ahí atrás de su cabecita y en el corazón las enseñanzas de Terry Blanchard, no como trompetista, sino como compositor. Okay. Now, your upcoming projects, important projects in the near future. Yes, I have 2 recordings coming out in the beginning of February, beginning of 2020, excuse me. Both simultaneously? One in February and one in April, about 8 weeks apart. Not bad. They were both recorded this year, actually. We're still in 2019. One was recorded live at the Village Vanguard. Ooh. That will be available. Great venue. Yeah, kind of okay. Okay. I won't go into that. I won't go into that. And that band was Aaron Parks, Ben Street, and Gregory Hutchinson. So that's going to be a quartet live in April. Now, right before that, I recorded a trio at the famous Rudy Van Gelder studio in New Jersey. And that was with Ben Street and Eric Harlan. That'll be coming out in February. So I'm really happy about both of these recordings. The one with the trio is studio. Yeah. Okay. Rudy Van Gelder. Rudy Van Gelder Studio. Yeah. Bueno, le pregunto a Dana sobre sus proyectos inmediatos y por supuesto un artista toca y toca y toca, pero sobre todo la herencia que deja está fundamentalmente en sus grabaciones. Y me cuenta que grabó un disco en trío en el estudio de Rudy Van Gelder, que es un estudio bastante famoso, y me dijo algo en lo que no me voy a poner a discutir con él porque lo dijo con cierta ironía. Dijo, y grabé un disco en cuarteto en vivo en el Village Vanguard, que según yo es uno de los top spots, como diríamos en inglés, de los lugares fundamentales que hacer jazz, y él se rió un poco y me dijo, Village Vanguard, so. No voy a discutirlo con él porque creo que hay una historia muy complicada ahí atrás y a lo mejor me meto en camisa de 11 varas. Por cierto, me dice que el disco de trío sale, the trio's in February, right? Yes, February 21st. O sea, en febrero sale el disco del trío y en abril, apenas unas semanas después, sale el disco con su cuarteto. Bueno, un disco que grabó en cuarteto, no es el cuarteto con el que viene ahora. Now, correct me if I'm wrong. Por cierto, hay que estar pendientes de la salida de los discos. Dana
Dana, febrero, el de trío, y en abril el del cuarteto. You're the current quartet you're playing with, at least in this gig. You have Ben Street on drums? Bass. I mean bass, Bajo, bass. yeah. And Jameo, is that correct? Jameo Brown, that's Jameo right. Brown Yes. on Drums. on drums. Yeah, yeah. And Edin Ladin. Ladin. Yes, Israeli. on piano, exactly. Israeli. From, Es un trío muy cosmopolita. Edin Ladin está en el piano, Ben Street en el bajo y Jameo Brown en la batería. Entonces, es una combinación muy buena. Leí los currícula de los tres y son formidables. We are just about to go. How long have you been playing with these guys? Maybe the Jameo I've known since high school. Okay. Since I was young. Ben Street, about 12 years I've played with him on and off, and Eden maybe about 6 years or more. Really, I can't remember. Okay. But, Pero ahí está el trío, digamos la cronología del trío, es decir, los otros tres con los que tocan cuarto es bien interesante. A uno lo conoció desde la secundaria, el otro es reciente y el otro lo conoce y toca con él hace 6 años, así que de que hay. Entonces, please prepare yourself because you're going to play for us. Thank you very much. Entonces, les recuerdo, él es Dana Stephens, toca el saxofón tenor, ha tocado y estudiado con todos estos importantísimos. Por cierto, ha tocado con Brad Mehldau, ha tocado con Carlos Santana, tocó con el lamentablemente fallecido Roy Hargrove, con Kenny Barron, o sea, top, pura gente de altísimo nivel del jazz. Les recuerdo, mañana masterclass en el Cantoral a las 5 con Dana y su cuarteto, 8:30 en el Cantoral su concierto, y el domingo a la 1 de la tarde va a tocar ni más ni menos que en el Centro Cultural Los Pinos. Y por cierto, rapidísimo, el CENART cumple 25 años. ¿Saben cuándo? Hoy. Y el domingo 24 hay un evento a las 4 de la tarde en todos los espacios del CENART que se llama la Algarabía de las Artes. No se lo pierdan. Es el evento central de la celebración de los 25 años que se cumplen hoy del Centro Nacional de las Artes. Y Dana, mañana en el Cantoral, el domingo en Los Pinos. Thank you so much for being with us tonight. Estoy agradeciendo su presencia, y aquí el que no toca no cobra y no se hace famoso. Thank you so much. Gracias, nos vemos el viernes. Hasta lunes, gracias. Buenas noches.